Esta es ahora la lección 3, es la lección más grande y más importante de este curso, y eso se debe a que aquí se sintetizan los principales estimadores que se van a tratar y además sus propiedades y en casos diferentes. Tenemos un tema que se llama regresión con constantes diferentes, y si ustedes se fijan, a lo que nos estamos refiriendo es a que hay heterogeneidad, y la heterogeneidad la tratamos con constantes diferentes. Luego ya cómo usamos las constantes diferentes, eso ya es otra historia, hay varias versiones. Pues este tema se lo cuenta Teodosio Pérez Amaral de la Universidad Complutense de Madrid, y vamos a ver ahora en las siguientes transparencias el contenido de este tema, que ya digo que es el más interesante, creo yo, de este curso. Es muy importante. Entonces, como dice aquí en esta primera transparencia de introducción, dice: si se rechaza la homogeneidad, una forma simple y útil de recoger la heterogeneidad es usar un modelo con constantes diferentes para cada individuo. O sea que estos son motivos prácticos. Las constantes diferentes para cada individuo, como si dijéramos, se motivan porque van a ser capaces de recoger variables individuales que no varían en el tiempo, variables temporales que no varían por individuos y variables que varían por individuos y tiempo. O sea que están recogiendo muchas cosas diferentes. Básicamente la idea es que están absorbiendo un montón de problemas que para luego poder estimar bien los parámetros de las pendientes. Esa es la idea aquí. Los modelos de constantes diferentes recogen esa heterogeneidad con diferentes constantes, y esas constantes diferentes representan muchísimas cosas. Representan, por ejemplo, algunas variables omitidas o incluso muchas variables omitidas que varían a lo largo del tiempo, pero individualmente son poco importantes, o sea, individualmente a nivel de cada variable explicativa individual. Colectivamente son significativas. El efecto de las variables omitidas que no varían en el tiempo, por ejemplo, si uno es de Cuenca, pues esa variable no está tenida en cuenta en el modelo, pero ese hecho, que no cambia en el tiempo porque uno sigue siendo de Cuenca toda la vida, es recogido por una variable que es la variable individual, constante para cada individuo, pero diferente a lo largo de los individuos. Luego hay otros modelos más que tienen ahí escritos en las transparencias, y luego fíjense también que cómo empezamos a atacar este tipo de modelos. Este tipo de modelos lo atacamos primero pensando el caso más fácil, y es vamos a permitir una constante diferente para cada individuo, una constante que es un escalar y que no varía a lo largo del tiempo, pero sí entre individuos, y entonces beta es un vector 1 por k de constantes desconocidas que no varían en i y en t. Este es el caso simplemente del modelo que hemos visto varias veces ya. La notación sigue siendo la misma, y entonces aquí estamos suponiendo, para simplificar y simplemente para tener unos resultados, digamos, bonitos y limpios, que los errores tienen una distribución que es normal, idénticamente distribuido, con media cero y varianza constante, y muy importante que no hay correlación entre las x, que son las variables explicativas, y los errores. O sea que esos son supuestos importantes, supuestos que ya se hacían en el modelo de regresión lineal múltiple y que se siguen haciendo aquí. Insisto que el tema de la normalidad es simplemente por conveniencia. Si no fuera normal, pues todos los resultados seguirían funcionando de una forma muy similar. Y lo que vamos a hacer es una especie de análisis de covarianza. Este análisis lo que hace es analizar los factores cuantitativos y cualitativos, o sea, todo lo que sea cualitativo pues lo vamos a codificar como cuantitativo,
Y el truco aquí para estimar este modelo que estamos considerando es usar una variable ficticia de constante para cada individuo, y podemos estimar con toda tranquilidad por mínimos cuadrados ordinarios, porque eso sería un estimador que tiene buenas propiedades. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene las propiedades de estimador, lineal, insesgado y óptimo. O sea que dentro de los estimadores posibles es lineal, es insesgado, y además dentro de los lineales insesgados es el que tiene una varianza más pequeña, más precisa. Y eso es bueno, ¿no? El estimador lineal insesgado y óptimo. Esto es el teorema Gauss-Markov, y este teorema Gauss-Markov es la base del uso de mínimos cuadrados ordinarios en su momento en el curso anterior, y el estimador de mínimos cuadrados que se usa aquí se llama mínimos cuadrados ordinarios con variables ficticias, y es un estimador muy serio de los que vamos a considerar aquí, el de mínimos cuadrados ordinarios con variables ficticias. Es muy serio, tiene propiedades muy interesantes. Es cierto que hay propiedades más interesantes todavía, pero estas son interesantes. Entonces vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas es simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo se escriben estos estimadores. Fíjense, el estimador aquí pone CV, eso quiere decir covarianza, el beta estimador de covarianza. Esto es lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que estamos haciendo aquí es cogemos la variabilidad que hay en las X, las variables explicativas, le restamos la media de cada una de ellas, una media temporal, y luego sumamos toda esa variabilidad. ¿Cómo la sumamos? Pues primero la sumamos según t, o sea, primero la sumamos dentro de cada individuo. Dentro de cada individuo los valores de t son minúsculas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta t mayúscula. O sea que las variaciones y variabilidades no se mezclan así a lo loco, sino que primero se suma la variabilidad dentro de cada individuo, y después el siguiente sumatorio, que es el que está más a la izquierda, lo que nos dice es vamos a coger toda esa variabilidad dentro de cada individuo y las vamos a sumar todas. Sumamos para cada individuo y latina desde 1 hasta n. O sea que esa es la idea intuitiva de cómo funcionan esos sumatorios ahí. Que primero cogemos la variabilidad dentro de cada individuo y luego la sumamos para todos los individuos. Si ustedes miran con poco cuidado estas fórmulas, lo que veremos es x' a la menos 1, x'y, que es exactamente lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios. Aquí es un poquito más diferente porque tenemos los dos sumatorios, el doble sumatorio de individuos y tiempo. Eso lo hace un poquito más complicado, pero eso es básicamente de lo que se trata, x' a la menos 1 y x'y. Eso mismo. Esto es para estimar los betas, las pendientes. Ahora bien, para estimar las alfas, que son las constantes, lo que hacemos es que las recuperamos a partir de las betas. Y las recuperamos con una fórmula que a lo mejor ustedes no se acuerdan ya, pero esta es básicamente la fórmula que se utilizaba para recuperar la constante estimada cuando se había estimado un modelo en desviaciones con respecto a las medias y la constante por tanto había desaparecido. O sea que esta es la manera que ustedes ya vieron el año pasado o cuando sea, y que no hay nada nuevo, lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo se estima por mínimos cuadrados las betas, los parámetros de las pendientes, y en la parte de abajo cómo se estiman las constantes. Recuerden que las betas son unas poquitas, son K minúscula, son K mayúsculas, son 7 o 20 o 30, las que sean, y luego sin embargo las alfa sub i son un montón, son n. N puede ser 100.000 o 200.000 o las que sean, ¿no? O sea que son estimar unas poquitas, que son las betas, que son unas parámetros
de comportamiento económico y normalmente son los parámetros de interés. Y luego las alfas, pues son parámetros que a veces tienen interés y otras veces no, pero también se pueden recuperar. Lo siguiente que vamos a contarles no es esto que tienen aquí en la transparencia 10, porque en este curso yo no voy a darles los detalles de cómo se obtienen los estimadores y cómo se escriben las fórmulas y todo eso, pero simplemente que sepan, bueno, pues que hay unos trucos para escribir todas estas fórmulas de una manera más compacta, y esos trucos nos sirven para entender cómo funcionan estas fórmulas. Obviamente esto no se programa así en Stata. En Stata pues hay programas más generales que te permiten, entre otras cosas, que haya observaciones ausentes y tal, pero bueno, la idea general. Y aquí tienen otra forma de escribir el estimador de covarianzas en la transparencia 11, que básicamente nos dice exactamente lo mismo que antes. Exactamente, es la misma fórmula escrita un poquito diferente. Es esa fórmula del beta estimador CV es igual, abro corchete, sumatorio entre 1 y n mayúscula de x mayúscula prima sub i por q mayúscula por x mayúscula sub i, cierro corchete, elevado a menos 1, y ahora abro corchete otra vez, y es de i igual a 1 hasta n mayúscula, un sumatorio de x mayúscula sub i prima multiplicado por q y multiplicando a y minúscula sub i, y cierro corchete. O sea que eso sería la fórmula, que es la misma fórmula que antes, escrita de una forma un poco diferente, un poco más compacta. Lo que importan aquí no son exactamente las fórmulas, importan las propiedades. Y las propiedades de este estimador son existencia, unicidad, insesgadez, consistencia y eficiencia. Entonces, de todas estas propiedades, todas parecen importantes, igualmente importantes, porque claro, existencia, si no existe el estimador estamos fatal. Si el estimador no es único, la segunda propiedad, si no fuera único, pues estaríamos fatal también. Luego la insesgadez. Insesgadez es una propiedad que está bien, la propiedad de muestras pequeñas no es imprescindible, pero viene bien, ¿no? Y luego viene la consistencia. La consistencia es una propiedad crucial. Si un estimador no es consistente, no lo queremos para nada. Y si es consistente, bueno, le haremos caso y vamos a ver qué otras propiedades tiene. O sea que la consistencia aquí es muy importante y hace referencia a que tanto cuando el tamaño de la muestra a nivel individual como el tamaño de la muestra a nivel de series temporales o ambos tienden a infinito, ¿no? Tienden a infinito quiere decir que se hacen grandes arbitrariamente. Y luego por último tenemos una propiedad importante también, que es la eficiencia. La eficiencia la tenemos aquí porque el teorema Gauss-Markov la garantiza, pero la idea es que vamos a querer un estimador que sea lo más preciso posible, o sea que los valores de ese estimador fluctúen poco al fluctuar la muestra en sí. Hay otras propiedades más. La matriz de varianzas y covarianzas es similar a la anterior, no se lo voy a dar con detalles, sino simplemente que sepan que eso existe y está ahí, está programado. El estimador de efectos fijos, que es insesgado, pero tiene un grave problema, y es que solo es consistente cuando t tiende a infinito. O sea que cuando t no tiende a infinito, o sea cuando t es fijo o no es grande, entonces el estimador no va a ser consistente. Bueno, eso es un pequeño. Otra cosa que les quería comentar es, después de que hemos visto un primer modelo y un estimador, digamos, natural para ese modelo, vamos a ver ahora otro modelo diferente. Un modelo que se aplica
no arbitrariamente ni tampoco caprichosamente eliges uno u otro. Vamos a ver los motivos para elegir otro modelo. Y este modelo de componentes del error lo que nos dice básicamente es que incluso si miramos esas tres líneas de fórmula, esas tres líneas de fórmula son primero una definición, segundo son dos líneas que son condiciones para simplificar las cosas. O sea que esas dos líneas de abajo se leen como diciendo, madre mía, supongamos que todo es perfecto, no tenemos ningún problema de ningún tipo y todo va bien. Y eso se refiere a la línea del medio, que el nu sub it es igual a alfa sub i más lambda sub t más u sub it. Esas letras lo que quieren decir es lo siguiente. Ahora tenemos un error compuesto en este modelo nuevo, en el que aparecen unos efectos individuales que son los alfa sub i, unos efectos temporales que son los lambda t y un error común que es el u sub it. Eso es ahí todo una declaración de intenciones de que el modelo es nuevo. El modelo ahora permite no solamente cambios en el error a lo largo de los individuos, sino también a lo largo del tiempo. Eso es un enriquecimiento grande lo que estamos permitiendo aquí. Antes era un modelo con más limitaciones, ¿no? Bueno, esto de aquí arriba, las covarianzas de los componentes del error son iguales a 0 y la ausencia de correlación entre los regresores y los componentes del error. Eso se refiere a las dos últimas líneas que vimos antes. Y esto de aquí hace referencia, esta línea de aquí de abajo, hace referencia a que básicamente no hay correlaciones entre los efectos individuales y las variables explicativas, no hay correlaciones entre los efectos temporales y las variables explicativas, no hay correlación entre los errores comunes y las variables explicativas. O sea que todo, estamos haciendo todo, haciendo los supuestos perfectos. ¿Para qué se hacen los supuestos así en este tipo de modelos? Pues lo que estamos diciendo es, mira, no hay ningún problema aquí, ni allí, ni allí, ni allá, ni allá, sino que el problema que surja lo vamos a conseguir aislar bien, porque nos quitamos todos los posibles problemas. Nos centramos solo en cuál es el núcleo del problema, que de momento no lo sabemos. Luego, la varianza que vamos a tener del modelo de Y condicional en las X, ahora, con estos supuestos que hemos hecho, nos supone que tenemos una varianza total que es la suma de las tres varianzas. O sea que la variabilidad de la variable dependiente, la variabilidad del fenómeno que estamos considerando, va a depender de la variabilidad debida a variabilidad en los individuos, la variabilidad debida a variabilidad a lo largo del tiempo en los efectos temporales y variabilidad debida al error común. O sea que eso por eso se llama componentes del error, este modelo. Si ustedes se fijan, poco a poco iremos viendo cómo que van saliendo muchos nombres diferentes para las mismas cosas. Y eso se debe a que hay diferentes tradiciones que nos están nutriendo aquí. Luego lo que tenemos aquí abajo, que dice, y la ecuación es la y sub i igual a x tilde sub i por delta más nu sub i. Esto es una forma compacta de escribir un modelo de efectos aleatorios. Y ese modelo de efectos aleatorios lo que hace es, como si dijéramos, generalizar el modelo anterior de efectos fijos. Y hasta aquí hemos visto cómo lo hace. Lo que es importante, y aquí estoy dando saltos, es importante es que en ese modelo de efectos aleatorios, la matriz de varianzas y covarianzas de los errores ya no es escalar, no es sigma 2 de u por i de t, sino que es más compleja. Y al ser más compleja, lo que estamos viendo en esta v a la menos 1, que es la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas de los errores, es que ahora hay más elementos. Además de la identidad en t, pues hay más elementos, ¿no? Y esos elementos más básicamente se deben a que esta estructura de este modelo induce
autocorrelación. Y al inducir autocorrelación, bueno, pues el estimador no va a ser eficiente y por tanto podríamos elegir un estimador que fuera más eficiente que el que estamos considerando hasta ahora. Llegado a este punto del 3.1 es importante hacer notar que aquí tenemos varios elementos y no podemos confundirlos unos con otros. Tenemos por un lado la muestra, que son números y letras que hacen referencia a observaciones, que es lo que hemos llamado heterogeneidad observada, y esos son los datos. Luego, relacionado con los datos, pero no son los mismos datos, tenemos modelos. Los modelos son maneras de ordenar esos datos, de darle sentido y de permitirnos aprender de los datos. Y por último tenemos unas técnicas de estimación que se utilizan para extraer, digamos, la información de los datos según los filtros que los modelos nos proporcionan. O sea que básicamente tenemos esos tres componentes que son importantes, que son necesarios, que van siempre relacionados, pero que no son la misma cosa ni la relación es exacta, ¿no? Eso es muy importante. No se pueden mezclar ni confundir este tipo de cosas. Y es por eso por lo que estamos entrando ahora en lo que se llama estimación por covarianza. Lo que nos estaba diciendo ahora es, tenemos un modelo de efectos aleatorios. Ese modelo de efectos aleatorios se puede estimar de varias formas. Unas serán mejores que otras dependiendo del caso. Y aquí estamos diciendo, supongamos que lo queremos estimar por covarianzas, o sea, por mínimos cuadrados ordinarios con variables ficticias. Eso es lo primero que vimos hace un rato. Y entonces lo que dice aquí básicamente es que si tú tomas el estimador de covarianzas, las betas se pueden estimar y el estimador es insesgado y consistente cuando n o t o ambos tienden a infinito. O sea que ese es el mensaje. El mensaje es, mira, puede que tengamos un modelo de efectos aleatorios. Tú lo estimas por mínimos cuadrados, vas a poder hacerlo y los estimadores van a tener buenas propiedades. La única que falla un poquito es la eficiencia. Pero bueno, algo te dan. Y aquí entonces te dice que el estimador de covarianzas, que es el que estamos considerando ahora, es el estimador lineal, insesgado y óptimo bajo los efectos fijos. Pero si tenemos efectos aleatorios, si tenemos un modelo de efectos aleatorios, entonces ya había otro mejor. En el caso de que tengamos efectos aleatorios, en principio sería más eficiente o más preciso un estimador que se llama mínimos cuadrados generalizados. En este caso, mínimos cuadrados generalizados lo que hace es corregir la autocorrelación, incorporarla en la estimación para mejorar la estimación. Y eso es algo que ustedes vieron en algún curso pasado de econometría que, bueno, si no se acuerdan, pues hagan por recordarlo a partir de ahora, pero no es una tragedia que no se acuerden. O sea que hasta ahora hemos visto básicamente un solo estimador, que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios con variables ficticias. Ahora, en el 3.2, vamos a ver otro estimador diferente. Y ese otro estimador diferente, y es bastante diferente, lo único que va a hacer es medir la variabilidad que hay entre individuos. Por eso se llama between, entre individuos. Ese es básicamente, consiste en construir un corte transversal. ¿Cómo se construye el corte transversal? Pues simplemente colapsando la dimensión temporal. O sea, cogemos y para cada individuo sumamos los valores de cada variable explicativa de él y ya está. O sea que esa sería una forma de colapsarlo. O también se puede tomar la media o lo que sea. Pero en definitiva, digamos, si tenemos 10 observaciones de un individuo, las colapsamos a una sola y luego hacemos mínimos cuadrados ordinarios en lo que quede, en una corte transversal de dimensión n mayúscula. Es así de fácil, así de simple, no tiene ningún problema. Es
súper simple, excepto que hemos perdido la dimensión temporal. La dimensión temporal es importante, es muy importante, por cosas que ya veremos, es muy importante. Y sin embargo en este estimador la hemos perdido completamente. Pero bueno, a otras cosas hemos ganado. Y entonces este estimador es un estimador alternativo. Usa solamente la variación entre grupos. Pero volvemos aquí. Naturalmente, lo que ocurre aquí es que cuando ustedes tienen que hacer esto en Stata, por supuesto, olvídense de todo esto. El Stata le dice opción BE, te lo hace inmediatamente, sin protestar y estupendamente. O sea que todas estas técnicas que yo les digo, y primero se hace esto, luego se hace lo otro, luego lo hace más allá, típicamente con Stata es un golpe de tecla. Pero tienen que saber interpretar lo que está pasando. Y luego, aquí tenemos el estimador, que es el estimador, digamos, estrella en este parte del curso, en este tema 3. Y es el estimador de mínimos cuadrados generalizados. A veces me sale GLS, que es en inglés, Generalized Least Squares, y otras MSG. O sea que eso lo siento que es un fallo de la notación, pero lo voy a corregir. Y entonces lo que estamos haciendo aquí como mínimos cuadrados generalizados es lo siguiente. Si ustedes se fijan y se ponen la lupa con cuidado y tal, se darán cuenta de que aquí hay un estimador gordo, grande, pero que en realidad es el enchufe de los dos anteriores. Los dos anteriores, que son el de covarianzas y el de el between, enchufados, dan el de generalizados. El enchufe es esa letra griega, phi mayúscula, que, que no es arbitraria, sino que depende de las varianzas de los errores comunes y de la varianza de los alfa sub i. O sea que hay un término phi que es el enchufe entre los dos. Entonces se sabe, obviamente, que la combinación de estos dos estimadores básicos pues tiene buenas propiedades, y si ustedes lo piensan un poco, pensarán cómo funciona esta phi, qué es lo que hace la phi. Combina los dos estimadores, pero los combina de qué forma. Solo hay una palabra que tiene cabida en esta frase. ¿De qué forma? Óptima. No puede ser de otra manera, porque si no fuera óptima tendrías que explicar mucho y muy detalladamente por qué no es óptima la combinación que estás usando. Esto de nuevo es x' a la menos 1 x', lo que pasa es que hay unos chorizos más grandes, pero básicamente es la misma idea. O sea, esto es mínimos cuadrados ordinarios, un poco más adobado y un poco más lucido, pero es mínimos cuadrados ordinarios aumentados, por eso se llama mínimos cuadrados generalizados. ¿Qué características tiene o qué propiedades tiene? Pues mira, aprovecha la estructura de la matriz de varianzas y covarianzas, o sea que esto es generalizados en estado puro, ¿no? Luego combina la variación intragrupos y entre grupos de las variables, y el estimador es una combinación de los dos estimadores de intragrupos y entre grupos. Aquí tienen pues una fórmula, hay varias fórmulas que te dan una idea de cómo se combinan los dos y cómo se van ponderando los dos. En cualquier caso, si ustedes se fijan en el phi mayúscula que tiende a 1 ahí al medio, se darán cuenta que mínimos cuadrados generalizados converge a mínimos cuadrados ordinarios cuando phi grande tiende a 1. Y sin embargo, si tiende a 0, pues mínimos cuadrados generalizados converge al intragrupo. En la práctica, ¿qué es lo que se da? En la práctica, phi grande está en torno a 0,05. O sea que mínimos cuadrados generalizados está próximo al intragrupo. O sea, está próximo al within o al mínimos cuadrados ordinarios con variables ficticias.
O sea, en la práctica phi es 0,05. Bueno, más o menos, yo casi siempre es así, ¿no? O sea que phi es el peso que se da a la variación entre grupos. Y el estimar por efectos aleatorios es una manera de estimar que es intermedia entre tratar a todos los efectos iguales o tratarlos a todos diferentes. Esa es la idea intuitiva aquí de cómo funciona este estimador, que por otro lado es muy conocido, muy útil y veremos que tiene muy buenas propiedades y alguna que eh, problema también. Si uno mira la matriz de varianzas y covarianzas, que ya es un chorizo más grande todavía, lo único que tenemos que saber es que es más pequeña que la de covarianzas. La diferencia entre las dos matrices de varianzas y covarianzas es positiva semidefinida. ¿Y eso qué quiere decir? Que GLS, mínimos cuadrados generalizados, es más eficiente que el de mínimos cuadrados ordinarios, que pone aquí CV, el de covarianzas, ¿no? O sea que es más eficiente. Esto es importante, si no, pues muchísimo, ¿no? Porque siempre que podamos usar un estimador más eficiente, vamos a preferir usarlo sobre un estimador menos eficiente. Eso está claro y meridiano, ahí no hay ninguna duda. Ahora, he dicho siempre que podamos, que hay veces que no se puede. ¿Cómo se hace la estimación para mínimos cuadrados generalizados en dos etapas? Miren, esto ya está un poco antiguo, porque hoy en día los paquetes, y Stata en particular, te hace todo esto de manera automática, pero de todas formas, yo creo que si ustedes se lo miran, esto con un poco de cuidado, pues perderán el tiempo, no les va a servir de nada el mirar. Pero si quieren, ahí está en el libro y bueno, pues lo que quieren mirar, pues lo pueden mirar, pero no se los recomiendo. Eh, Luego tenemos, a- además de estimar un modelo, el modelo de efectos aleatorios, por covarianzas, por el between y por generalizados, que son tres formas de estimar. Por eso dije antes que no había una sola forma de estimar un modelo, sino en este caso ya vamos por tres. Pues lo que le voy a contar ahora es la cuarta. La cuarta, que no se la voy a contar con detalle porque no es necesaria ni especialmente interesante, pero sí que sepan que el estimador de máxima verosimilitud es el que se usa sobre todo en estadística, es un estimador interesante, es la forma tradicional de estimar. Hay que especificar la distribución porque si no, no se puede estimar por ahí. Y que si suponemos la normalidad de los alfas y de los errores, entonces podemos estimar por máxima verosimilitud. La estimación es larga, es complicada, pero son las fórmulas normales de la normal, o sea que tampoco es nada nuevo, ¿no? Y entonces uno va dándole vueltas y va obteniendo los diferentes expresiones para las diferentes cosas. Mucho, no hemos cambiado mucho lo que hemos estado haciendo. Hay algunos cambios, pero no muchos. En definitiva, que esto es una manera simple de, mm, o una manera compleja de hacer algo muy simple. Los estadísticos en general prefieren la estimación por máxima verosimilitud y no pasa nada, ellos lo hacen siempre, no pasa nada, y nosotros lo haremos alguna vez también cuando lo requiera la necesidad. Pero en definitiva, pues no hemos cambiado.
En la elección es importante a veces, porque cuando t es grande, entonces, bueno, da más o menos similar los resultados de usar un modelo u otro. Pero típicamente la situación con datos de panel es que t es pequeño, a lo mejor es 3 o es 6 o 10 o lo que sea, y n suele ser grande, n suele ser 500, 1000 o 1.000.000 o muchos, muchos. O sea que la elección entre modelos es importante y no es fácil. Y entonces vamos a ver con qué criterios se puede elegir entre esos dos modelos. ¿Cuándo es más apropiado utilizar el modelo de efectos fijos? Pues por ejemplo, cuando tenemos una muestra que coincide con toda la población. O sea que, como si dijéramos, todos los individuos importantes, interesantes, están dentro de la muestra. Cada individuo es importante, nos interesa decir cosas de algunos individuos o de algunos grupos de individuos, y el interés de la muestra se ciñe solo, digamos, a los efectos que están presentes en la muestra, o lo que es lo mismo, a los individuos que están presentes en la muestra. O sea que básicamente una muestra pequeña que coincide con la población. Ese sería el caso típico para usar el modelo de efectos fijos. Por el contrario, el modelo de efectos aleatorios se usa cuando la muestra proviene de una población más amplia, la inferencia se quiere hacer con respecto a una población de efectos de los que los datos son solamente una muestra aleatoria, y la idea siempre es que tenemos una población grande y una muestra que es más pequeña y que está extraída de esa población, ¿no? La idea intuitiva es que cada efecto individual, cuando se trata del modelo de efectos aleatorios, no es importante, ha sido extraído esa observación o ese individuo de una muestra superior, más grande, y por tanto cada individuo representa a un colectivo, y dentro de ese colectivo pues da lo mismo, podía haber aparecido un individuo u otro, porque el hecho de que el efecto que hay ahí sea ese o es otro es aleatorio, por eso se llama efectos aleatorios. Una vez ha elegido el modelo, o sea, si uno tiene claro cuál modelo va a usar, pero también piensa que lo mismo es el otro, en cualquier caso suele haber importantes diferencias de utilizar un modelo u otro. La causa, digamos, a la que típicamente se le atribuye la diferencia es el error de especificación, o sea, en concreto a que haya correlación entre las X y las alfas. En definitiva, que haya correlación entre las características individuales de un individuo y su efecto individual no observable. O sea que ese es, digamos, un problema porque eso es correlación entre regresores, que son las X, y parte del error, que son las alfas, y eso da lugar a inconsistencia. O sea que eso es un problema. En esta siguiente transparencia 38, si se fijan, lo que tenemos es un poco una formulación en la que nos están diciendo qué es lo que pasa cuando hay correlación entre las alfas y las X. Y nos está diciendo pues que va a haber inconsistencia, porque el beta estimador de mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo, no va a coincidir con el beta real, sino que hay un término que no es cero, que se le añade. Y eso da lugar a inconsistencia. O sea que ese es un problema de cómo elegir entre dos diferentes modelos para un mismo conjunto de datos. Hay diferentes formulaciones y opiniones, y una de las formulaciones y opiniones que hay al respecto de lo anterior es la de Moonlak. Entonces Moonlak básicamente lo que dice es que el modelo de efectos aleatorios suele tener problemas, suele haber correlación, y él, debido al error de especificación que dice que suele haber, pues más bien recomienda que usar el modelo de efectos. Y entonces eso sería que normalmente el estimador apropiado sería el de covarianzas, o lo que es lo mismo, el de mínimos cuadrados ordinarios con variables ficticias.
o sea, mínimos cuadrados ordinarios. Estas reflexiones de Moonlag son interesantes y son buenas, pero hay que reconocer también que solo son virtuales y efectivas cuando el modelo es un modelo lineal, pero no en el caso de que haya modelos dinámicos, ni que haya coeficientes variables o modelos de elección discreta. O sea que es un razonamiento que para modelos lineales vale, pero para modelos no lineales o de otros tipos no vale. Todavía hay más reflexiones con respecto a cómo elegir entre diferentes mecanismos que tenemos a mano. Antes estuvimos hablando de cómo elegir entre distintos modelos para una misma muestra. Y ahora vamos a hablar de otra cosa que es parecida, pero es diferente. Es diferente. Estos son contrastes de especificación y en particular los que se deben a Hausmann en el artículo de 78 que dice Specification Tests in Econometrics. Y entonces él lo que ayuda con ese test es a decidir entre estimar por mínimos cuadrados ordinarios o generalizados un modelo de efectos aleatorios. Este contraste que estamos viendo ahora es totalmente distinto de los que ustedes han visto hasta ahora. Este contraste se refiere a un modelo, dos técnicas de estimación. Los contrastes que ustedes han visto hasta ahora son dos modelos, normalmente anidados entre sí, una sola técnica de estimación. O sea que este es diferente. Estamos supuestamente en un modelo de efectos aleatorios y queremos decidir si lo tenemos que estimar por mínimos cuadrados ordinarios o por generalizados. Entonces, en principio, antes de empezar, pensemos que lo que querríamos es estimar por generalizados. Eso seguro, porque es la forma de estimar más eficiente. Si no nos queda más remedio, pues estimaríamos por mínimos cuadrados ordinarios con variables ficticias, pero eso es ineficiente. Sigue siendo consistente, pero es ineficiente. Y bueno, eso lo haríamos si no nos queda más remedio, pero vamos a ver ahora si nos queda más remedio o no. Entonces, el contraste de Hausmann lo voy a contar paso a paso. Es bien simple, está bien documentado en el libro y también en el Stata. Y la idea es la siguiente. Vamos a decidir cómo estimamos un modelo de efectos aleatorios, si por mínimos cuadrados o por generalizados. Entonces, la hipótesis nula que estamos contrastando aquí es si hay correlación o si no hay correlación entre las alfa sub i y las x sub i. Esa es la hipótesis nula, que no hay correlación. Si estamos en la hipótesis nula, estamos bien, podemos estimar por generalizado. La alternativa es que sí hay correlación entre las alfas y las x. O sea, sí hay correlación entre los efectos individuales y las x, las variables explicativas. Ahí estamos mal. O sea que ahí el generalizado sería inconsistente y tendríamos que conformarnos con estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Volvemos otra vez a ver esto mismo que les acabo de contar, pero ya con más fórmulas y más detalles. Y la idea es, la hipótesis nula es que no hay correlación entre las alfas y las x, o sea que estamos bien, no tenemos contaminación de las alfas por las x. Entonces, en ese caso, podemos utilizar cualquier estimador, el de generalizados y el de covarianzas. El de generalizados es consistente y eficiente y el de covarianzas es consistente pero no es eficiente. Entonces, ¿cuál elegiremos? Pues obviamente elegiremos el de mínimos cuadrados generalizados porque tiene dos propiedades y el otro solo tiene una. Y además en el orden importante, ¿no? En el orden importante. Primero la consistencia. Luego, en un segundo lugar, H1, ahí estaríamos pensando que efectivamente las alfa sub i y las x están contaminándose. Las x contaminan a la alfa sub i y entonces
están correlacionadas, y en ese caso mínimos cuadrados generalizados es inconsistente. ¿Qué podemos nosotros hacer con un estimador inconsistente? Pues en principio abandonarlo. Nos vamos a centrar en un estimador que sea consistente, aunque sea ineficiente, que es el de covarianzas, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios con variables ficticias. O sea que esto es lo que el contraste de Hausmann nos haría pensar y decidir. Claro que todavía no hemos visto cómo es el contraste de Hausmann, ni lo que hace, ni nada, pero bueno, ya tenemos una idea más o menos intuitiva de qué va el contraste de Hausmann. El procedimiento práctico para llevar a cabo el contraste de Hausmann no es coger y medir la correlación que hay entre las alfas y las X, porque las alfas no son observables y por tanto no puedes medir esa correlación. Pero lo que sí podemos medir es la distancia que hay entre el vector de estimaciones de covarianzas y el vector de estimaciones de mínimos cuadrados generalizados. Eso sí lo podemos medir. Y como lo podemos medir, pues lo hacemos y nos fijaríamos en esa diferencia Q estimado, que es el vector de diferencias entre el beta estimado de covarianzas y el vector de diferencia del vector de beta estimado de generalizados, ¿no? Entonces, intuitivamente, si Q estimado es pequeño, entonces estaríamos en la hipótesis nula. Y si Q estimado es grande, pues estaríamos en la alternativa. Pero claro, uno no sabe cuánto de grande es grande, y además hay componentes, unos positivos y otros negativos de ese vector Q estimado. O sea que por ahí vamos mal. Lo que vamos a tener que hacer es normalizar. En econometría, estadística, se normaliza siempre, pues básicamente elevando al cuadrado y dividiendo por la varianza de la diferencia. La varianza de la diferencia aquí de Q estimado es varianza de beta estimado de SV menos varianza de beta estimado de GLS. Ya saben ustedes que esa fórmula está mal, porque esa fórmula lo que debería ser varianza de uno más varianza de otro menos 2 veces la covarianza. Pero en este caso concreto, y debido a las relaciones que hay entre unas variables y otras, esta es la fórmula correcta. Y esta fórmula correcta es la que vamos a usar para construir un estadístico que se llama el estadístico M de Hausmann, que lo que hace es que premultiplica y postmultiplica por Q estimado para evitar cancelaciones de números negativos, lo eleva al cuadrado y lo divide por la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados. Esto sería un criterio que, si fuera grande, tenderíamos a detectar que la hipótesis nula no se cumple, entonces usaríamos covarianzas, y si fuera pequeño, pues no detectaríamos que la hipótesis nula no se cumple, y entonces tenderíamos a pensar que podemos estimar por generalizados. Bajo la hipótesis nula, este estadístico es un G cuadrado con el mismo número de grados de libertad que parámetros que se contrastan. O sea que cuando Q tiene 5 componentes, eso sería un G cuadrado con 5 grados de libertad bajo la hipótesis nula. ¿Cuánto vale y cuánto es el valor crítico y todo eso? Eso no necesitan saberlo, porque para algo está Stata. En Stata les dicen cuál es el p-valor. Ya saben que un p-valor pequeñito tiende a rechazar la hipótesis nula, un p-valor grande tiende a no rechazar la hipótesis nula. Y es importante que eso lo tengan muy claro. Por supuesto, yo no les voy a pedir que se sepan los valores críticos de la G cuadrado, pero yo sí les voy a decir cuáles son. G cuadrado con 1 grado de libertad, al 95%, 4. Con 2 grados de libertad, 6. Con 3 grados de libertad, 8. Con 4 grados de libertad, 10. Y así van sumando de 2 en 2, hasta que llegan a 12 o así, entonces ya la cosa es un poco menos lineal. Pero la idea intuitiva es que si a uno le sale aquí un M que es 37, seguro que has rechazado. No hace falta ni mirar el p-valor. Los p-valores a veces son un poco liantes porque uno no sabe cuál es grande ni cuál es pequeño.
Les repito que pequeño es menor que 0.01 y grandes pues mayores que 0.01. O sea que un valor de 0.7 o 0.4 son grandes, ¿no? Si estamos pensando en que estamos no ya en la nula, sino en la alternativa, o sea, si hay correlación entre los distintos alfas y las x, entonces el estadístico m se comporta como una g cuadrado no centrada. En definitiva, y intuitivamente, que se traslada la jorobita de la g cuadrado hacia la derecha. Se traslada, se va para allá, para la derecha, y entonces toma valores más grandes cuando estamos bajo la alternativa que cuando estamos bajo la nula. Ya saben ustedes que los modelos que vamos a analizar hasta ahora, que son bastante simples, pues se pueden aumentar. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es aumentar el modelo que hemos visto hasta ahora, que es un modelo en principio de efectos aleatorios, pero también se puede considerar fijos. También se puede considerar aumentar el de fijos. Entonces tenemos un modelo especial, un modelo que pone caso 1, variables individuales específicas. Lo que nos está diciendo es que ocurre que algunas variables individuales de cada individuo, por ejemplo la raza, la religión o el color de la piel o lo que sea, no cambian a lo largo del tiempo. Y entonces eso facilita las cosas o las dificulta. Bueno, las dificulta un poquito, pero no mucho, ¿no? Resulta que eso es lo que ponemos z sub i de gamma. Z sub i de gamma son algunas variables que no varían a lo largo del tiempo, pero sí varían a lo largo de los individuos, ¿no? Y entonces el ser de Valladolid, pues también eso es un hecho que se mantiene a lo largo del tiempo para cada individuo, pero entre individuos varía, porque hay unos que son de Valladolid y otros que no son. O sea que esa es la situación aquí. Ese modelo es un caso particular del anterior, en realidad, y lo que nos está diciendo es, bueno, que hay variables que se comportan un poco diferentes. ¿Qué pasa cuando esas variables se comportan un poco diferentes y tú las quieres usar como regresores? Pues mira, si usas el modelo de efectos fijos y estimas por mínimos cuadrados ordinarios, entonces Stata se va a enfadar y te va a decir, estas tres variables o dos o las que toquen, las voy a eliminar, drop, las voy a eliminar, porque me las estás metiendo repetidas y no me gusta que me metas las variables repetidas porque yo no te puedo dar una respuesta única si hay dos variables que son iguales. Y entonces tendríamos multicolinealidad perfecta, y la multicolinealidad perfecta nos da problemas. Nos da problemas a la hora de estimar. En puridad no se puede estimar el modelo, pero en la práctica Stata te elimina las variables que son colineales perfectamente y estima lo que puede el resto de las variables. Y ahí nos dice que no se pueden estimar conjuntamente las gammas, que las mu y las alfa sub i sí, pero entonces todo esto que estamos viendo aquí es interesante, un poco antiguo. Cuando uno tiene Stata, pues esto no le hace falta, no le hace falta porque ya Stata te hace toda esta estimación bien y no te da problemas. O sea que realmente esto no lo vamos a comentar más porque ya está bien implementado en Stata. Aquí hay una forma también de estimar un parámetro, el parámetro gamma estimado, que también te lo hace Stata, te lo hace bien y no hace falta que ustedes vayan por dentro de estas fórmulas, que no son especialmente importantes, ¿no? Y lo mismo pasa con todas estas propiedades que no son importantes porque ya Stata lo hace bien. Lo último es lo que te dice que beta y gamma
son consistentes cuando n tiende a infinito. O sea que cuando tienes bastantes observaciones individuales a lo largo de los individuos, entonces, bueno, pues te estima bien y no tienes que preocuparte de nada, excepto de que los parámetros de las variables que no varían en el tiempo no te los ha estimado. Y luego dice aquí que cuando los efectos alfa sub i son aleatorios y por tanto tenemos una situación de modelo de efectos aleatorios, entonces el estimador de covarianzas no es el estimador lineal insesgado y óptimo, sino que sería mínimos cuadrados generalizados. Esto que lo pone aquí parece que está como ahí a matacaballo y tal, pero lo que te está diciendo es que mira, cuando tengas alfa sub i aleatorio, no tienes problema. Vas a usar mínimos cuadrados generalizados, eso te lo hace Stata inmediatamente, y es que no merece la pena ni mencionar más el tema porque Stata te lo resuelve sin ningún problema. ¿Cómo se interpreta este modelo, un modelo en el que hay variables que no varían en el tiempo para un determinado individuo o para varios? Pues resulta que en este modelo estás incluyendo variables, las zetas, que son explicativas, son importantes, intentan explicar los efectos individuales, y esto lo que hace es que te permite disminuir o eliminar las correlaciones entre los efectos individuales y los regresores. O sea que lo que podemos ver de aquí, en esta transparencia 51, es que lo realmente importante es que hay que añadir variables explicativas, digamos bastantes variables explicativas, para conseguir explicar esos efectos individuales no observables, y por tanto que consigamos eliminar la correlación que puede haber entre los efectos individuales no observables, las alfas y las X. Esa es la idea. Esa es la idea, que vaciemos de contenido a las alfas. Este caso, el caso 2, es un modelo un poco diferente del anterior. Un modelo en el que ahora caben más cosas. Ahora resulta que tenemos más que lo que teníamos antes. Ahora tenemos un R' sub t por ρ, tenemos un lambda t. Eso es un modelo, bueno, pues más general que el anterior, y igual si estimas este modelo por efectos fijos, por mínimos cuadrados ordinarios, entonces no se puede estimar todos los parámetros. Si el modelo se estima por efectos aleatorios, entonces se usa un estimador en varios pasos como el anterior y ya está. Bueno, todo esto te lo hace Stata sin problema ninguno, y por tanto no hay que preocuparse mucho más que de entender que en ese modelo de ahí arriba hay algunas variables que varían solo por los individuos, otras que varían por el tiempo, y además hay unos efectos individuales no observables alfa sub i, y además hay unos efectos lambda t que son temporales y que afectan por igual a todas las personas o individuos o las empresas o ciudades que hayan en la muestra, ¿no? O sea que eso es lo que hay que entender bien de ese modelo, es esta fórmula y saber leer lo que significa. Básicamente es un modelo general en el que se permite, dentro de que es un modelo lineal, pues se permite muchas variantes. ¿Qué significa que se refiere básicamente a la varianza? Pues significa que tú estás haciendo una inferencia que crees que es igual de buena para todos, pero resulta que no lo es. Resulta que para algunas observaciones la precisión es mucha y para otras la precisión es poca. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú tienes heterocedasticidad, tienes imprecisión en la estimación de los parámetros de la media condicional, y en particular pues de las betas y de todas las variables que estén, todos los parámetros que estén relacionados con las distintas variables, ¿no?
Entonces, en principio, el tema de la heterocelasticidad requeriría detectar la estructura de la heterocelasticidad y luego corregirla. De todas formas, aquí suele haber muchos parámetros y entonces es complicado corregir la heterocelasticidad como si dijéramos caso por caso, uno a uno, con mucho cuidado. Lo que se suele hacer, en el pasado sobre todo, era montar un modelo de la heterocelasticidad y corregir con ese modelo de la heterocelasticidad todas las observaciones de la muestra. Se hacía un modelo de mínimos cuadrados sobre la corrección, sobre los parámetros, sobre los valores de las variables explicativas corregidas y bueno, y eso se hacía y está bien y tal. Pero realmente la alternativa es otra hoy en día. La alternativa no es lo que viene aquí en la transparencia 56 de decir una alternativa es que haya heterocelasticidad a lo largo de las unidades y entonces sería tratar los efectos como fijos y luego aplicar mínimos cuadrados. Esa no es realmente la alternativa moderna. Esa sería una alternativa que se puede hacer si uno tiene muy claro cuál es el modelo de la heterocelasticidad, cosa que no suele ocurrir. Lo que yo les quería comentar aquí en realidad es que hoy en día la heterocelasticidad se corrige y se corrige de forma automática y rutinaria utilizando la corrección de White, del profesor Albert White, que fue mi director de tesis. Entonces él, digamos, se dio cuenta de que había unos contrastes de heterocelasticidad que son contrastes de White, contrastes omnibus, que sirven para detectar cualquier tipo de heterocelasticidad que está correlacionada con los productos cruzados de las variables explicativas. Entonces, esta detección de White lleva de una forma natural a lo que se llama el estimador. El estimador de White, que es un estimador consistente de la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados del modelo lineal. Para llevar a cabo este contraste y esa corrección, pues en Stata obviamente está todo hecho, todo implementado, y lo único que uno tiene que decirle a Stata es que a la hora de estimar, que utilice la matriz de varianzas y covarianzas robusta. Dependiendo de cuál sea el comando, pues le pueden decir unas veces robust SE y otras pues algo parecido de VSE, depende del caso. Pero que en cualquier caso que sepan que hay una opción, que esa opción está disponible siempre en Stata y que ustedes la tienen que usar siempre, ¿vale? Si ustedes quieren sonar modernos, tienen que usar la corrección de White. Si no, están muertos. Todo el mundo la usa y es muy fácil de usar, no tiene ninguna dificultad, se interpreta todo igual y así todos quedamos mucho más contentos. Bueno, pues hemos terminado entonces este tema 3, que es el más largo y el más grande. Los siguientes temas, que son 4 y 5, pues hacen referencia a dinámica y a ecuaciones simultáneas y verán ustedes que hay un cambio de paso importante en los siguientes temas, porque ya vamos a estar hablando de otras cosas bastante diferentes de esto, que es lo más básico que les he estado contando estos días.